En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Ofrezco esta Santa Misa de un modo especial por todos los feligreses de nuestras parroquias de San Antonio, Inmaculado Corazón de María, por todos aquellos que están participando de la misa desde sus casas, para que todos aprovechemos del mejor modo posible esta Semana Santa que estamos comenzando ahora, más allá de que no puedan asistir físicamente a las celebraciones. Estamos de hecho sí celebrando la Semana Santa, todos de una manera u otra, entonces que Dios nos ayude para que la vivamos intensamente. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al madero de la cruz, para que nosotros muertos al pecado vivamos en la justicia. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión, y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y no he opuesto resistencia ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan.
Me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquier, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven a ayudarme, y no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Glorificarlo, linaje del Jacob. Témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12 llamados Judas Iscariote fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de tal hombre, y díganle: el Maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo.
Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Aprehéndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los 2 que estaba con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? En ese momento Jesús dijo a la gente: ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo desde lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron.
aunque se presentaron algunos testigos falsos. Al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestigan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba afuera sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí: También ese andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle:
No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: Soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra. Y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. Que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró.
Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban también allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato le dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Te alabo. En este relato de la Pasión se nos invita a considerar la Pasión de Jesucristo, y un elemento constitutivo, clave, fundamental de todo este misterio de la Pasión es todo el acontecimiento de Jesús en el Huerto de los Olivos, ese padecimiento de Cristo en Getsemaní, cuando Él se acerca a esas rocas y comienza a orar, rocas que después la piedad cristiana distinguieron y sobre las cuales construyeron un altar para que hasta el día de hoy se pueda celebrar el santo sacrificio del altar, haciendo justamente esa representación y conmemoración del sacrificio de Cristo y de su pasión. Un autor dice: a fin de que la sangre omnipotente, fresca cada mañana, siga regándolas a las rocas mientras el mundo subsiste. Los distintos textos de los evangelios son brevísimos, pero describen la situación de Jesús. Dice San Marcos: se postró en tierra. Lucas: se puso de rodillas. Incluso San Mateo precisa un poquito más. Dice: cayó sobre su rostro. Una postura para rezar que no era común entre los judíos. Los judíos habitualmente rezaban de pie, pero Jesucristo lo hace de esta manera, como signo de su humillación, de su sumisión a la voluntad de Dios Padre, también de su agotamiento físico, por supuesto. La epístola a los Hebreos lo trae descrito de un modo magnífico. Dice en el capítulo 5: en los días de su carne presentó con violento clamor y lágrimas ruegos y súplicas al que podía salvarle de la muerte. Jesucristo entonces en esa hora comienza a contemplar los pecados de toda la humanidad y a sentirse también rodeado de alguna manera por esos pecados. Él los conoce a todos en toda su dimensión, en su volumen,
en su número exacto. A veces nosotros cuando nos vamos a confesar, quizás por ahí ni nos acordamos bien de cuántas veces cometimos tal o cual pecado. Cristo vio todo con precisión única, nuestras intenciones, las circunstancias. Y sintiéndose entonces así como sofocado, oprimido por esos pecados, es que Cristo comienza a padecer un dolor que es indescriptible e inimaginable para nosotros, los seres humanos. No podemos saber el misterio último de ese dolor de Cristo. Tal es así que San Pablo, en la carta a los Corintios, en la segunda, va a decir que Cristo fue hecho pecado, porque como todas las maldades del mundo cayeron sobre él, el más puro, el purísimo de todos, sin embargo, es como que se vio dentro de sí con todos los pecados de la humanidad. Y eso refleja un poco también, por decirlo humanamente, esa especie de angustia de Dios que parece que la humanidad se le está por escapar de sus manos. Es como que quiere salvar a los hombres y ellos se rehúsan. Por eso no deja de ser también intrigante y hasta un poco triste esa pregunta que leemos en el Salmo número 30, cuando Dios, por medio del salmista, dice: ¿qué utilidad se deduce de mi muerte? O sea, ¿qué beneficio se va a seguir de todo este sufrimiento que voy a padecer ahora? Si ya estoy viendo todos los pecados que la humanidad seguirá cometiendo. ¿Qué puede haber estado pensando Jesucristo en ese momento? Nosotros no sabemos, evidente, a ciencia cierta, pero podemos conjeturar algunas cosas. Para que sufra tanto, tiene que haber pensado en la apostasía del pueblo elegido de Israel, en los pasos de su discípulo Judas, que venían a concretar la traición, en el próximo e inminente acto tristísimo de traición de Pedro, la defección de todos los discípulos, van a huir, se van a escapar, y también los pecados de todos los hombres, como mencioné recién, y de un modo particular pienso que puede haber dolido a Jesucristo la indiferencia y la ingratitud de nosotros los católicos. Pensemos ahora, 2000 años después de Getsemaní, tantos y tantos católicos en el mundo que no consideran o no valoran el sacrificio de Cristo, representado sacramentalmente en la Santa Misa, o la misma pasión de Cristo en general, que es olvidada, que no es objeto de meditación. Cristo todo eso lo tiene que haber tenido presente en ese momento. Alguno tal vez podría decir, bueno, pero a Jesús lo tiene que haber consolado también muchas otras cosas, como por ejemplo el amor inflamado por la caridad de tantos hombres que a lo largo de los siglos después van a seguir a Jesucristo, ese espíritu generoso de tantos misioneros, o incluso la valentía única que prueban el máximo amor de los mártires, o la virginidad de tantos hombres y mujeres que se han consagrado completamente a Él, tantas cosas lindas, o incluso a veces más pequeñas, como las tiernas oraciones de un niño antes de acostarse, o lo más hermoso de todo, el alma preciosa de su madre, cosas que tienen que haberlo como animado. Pero dicen los teólogos que todo eso fue como velado y ocultado a Cristo en el momento de Getsemaní, porque tenía que experimentar ese sufrimiento puro, único. Todo esto entonces nos muestra cómo la oración del huerto es el perfecto prólogo de la cruz y cómo la pasión de Cristo sin Getsemaní en realidad no es pasión. Como ese momento de Cristo en esa oración con tormentos tan terribles dan como la clave de lectura para toda la pasión, tanto que el Hijo de Dios, hecho hombre, quiere apartar de sus labios ese cáliz amargo y no puede. Si cosa como esa, evidentemente no vamos a encontrar en ninguna otra parte de los evangelios. Cuando el pueblo de Israel en la antigüedad se decidía a comenzar alguna batalla contra algún enemigo, dice el texto del Deuteronomio que el capitán, según lo que Yahvé había revelado, tenía que increpar y amonestar a los soldados diciendo:
quien tenga miedo y sienta desfallecer su corazón, que se marche, que vuelva a su casa, para que no desfallezca como el suyo el corazón de sus hermanos, es decir, para que él no contagie a otros soldados de su propio miedo. Porque el miedo es el mal consejero, especialmente cuando hay que combatir, cuando hay que luchar. Entonces podemos decir, ¿qué pasó? ¿Jesús se olvidó de esto? Claro que no, Jesús conocía eso perfectamente. Sin embargo, los textos del Evangelio muestran que Cristo tenía miedo. Dice San Marcos, empieza a sentir pavor y angustia. Es decir, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, tiene miedo, pavor y angustia. Al principio algunos comentadores de la antigüedad lo negaron, pero a medida que pasó el tiempo se fueron aclarando las cosas y claro, Cristo sí experimentó esa pasión, por supuesto. Dice un comentador muy conocido, Maldonado, no hay más remedio que admitir que Cristo temió a la muerte, lo cual no podría negarse sin negar la autoridad de la Escritura. O sea, si yo digo que Cristo no tuvo miedo, entonces estoy diciendo la Escritura, la Sagrada Escritura, está mintiendo. Dice San Lucas, entrando en agonía, oraba con más fervor y su sudor vino a ser como gotas de sangre que caían sobre la tierra. Temor, agonía, tristeza. Fray Luis de León, que en ese libro que citamos varias veces, que es sobre los nombres de Cristo, analiza por supuesto también este misterio de la vida de Jesús. Y él dice, no entiendo que fue el temor el que le abrió las venas y le hizo sudar gotas de sangre. Recuerden que en Getsemaní Cristo comienza a sudar sangre. Entonces el autor dice, no fue el temor quien ocasionó eso. Porque aunque de hecho sí temió, porque él quiso temer y temiendo probar los accidentes ásperos que trae consigo el temor, pero el temor no abre el cuerpo ni llama afuera la sangre, es decir, no te hace sudar sangre. Antes la recoge dentro y la pone a la redonda del corazón y deja frío lo exterior de la carne. Por eso es que Santo Tomás explica que con el temor todo viene a centrarse dentro de uno y uno hasta corporalmente tiende a centrarse también y a recogerse. Y por eso se pone pálido, porque la sangre misma es como que escapa. Y por la misma razón aprieta los poros de ella, es decir, no hace que salga sangre. Y así no fue el temor el que sacó afuera la sangre de Cristo, sino el esfuerzo y el valor de su alma con que salió al encuentro y con que al temor resistió. Ese, con el tesón que puso, esa fuerza, ese coraje, eso le abrió el cuerpo y le hizo sudar sangre. Santo Tomás dice que se puede tener ante el temor como una doble consideración. Tengo temor porque me van a dañar, alguien me va a golpear, me va a pegar. Entonces es tristeza si de hecho ya me están pegando, estoy triste. Y temor si sé que me van a pegar en breve, porque es un miedo de algo que está viniendo ahora. Pero también en segundo lugar, dice él, puedo tener temor por algo desconocido. Entonces estoy a la noche y de pronto escucho un ruido, no sé lo que es y tengo miedo. Entonces, concluye el santo, Cristo por el primer motivo tuvo temor y tristeza, porque sabía que lo iban a crucificar, y la tristeza cuando estaba padeciendo el dolor. Por eso en Getsemaní habla correctamente Jesucristo. En el segundo motivo, no, de la segunda manera no temió, porque Cristo sabía perfectamente todo, no desconocía nada, lo cual incluso agrandaba mucho el dolor. Entonces, como dice Fray Luis de León, tuvo temor porque quiso, y quiso afrontarlo y vivirlo y experimentarlo también para redimir nuestros pecados. De ahí se puede concluir que un alma que medite seriamente en este misterio de Getsemaní no se atreverá a pedirle a Dios todo el tiempo que lo alivie de sus cruces, que lo libere, que lo consuele, que le haga todo más fácil. Cuando mira a Cristo con esa valentía en Getsemaní y cargado sobre sí con todos los pecados, se anima también a acompañar, aunque más no sea con sus pequeños pasos y humildes y sencillos, a este gran sufriente, a este varón de dolores, como lo llama Isaías, y no está reclamando todo el tiempo a Dios de por qué le pasa esto, por qué le pasa aquello,
¿por qué Dios no cuida de mí? ¿Por qué no me concede esta gracia? Sino por el contrario, se encuentra cada vez más identificado con la víctima de Getsemaní. Termino con algo que cité hace un par de días a la gran Teresa de Ávila. Lo leo textualmente. Dice ella: muchos años, las más de las noches, expresado con ese español tan hermoso, antes que me durmiese, cuando para dormir me encomendaba a Dios, siempre pensaba un poco en este paso de la oración del huerto, así, cómo Cristo rezó ahí. Y aún desde que no era monja, porque me dijeron que se ganaban muchos perdones meditando en eso, que la misericordia de Dios llegaba a mí. Y tengo para mí que por aquí ganó mucho y muy mucho mi alma con solo acompañar a Cristo, aunque más no sea con la imaginación, en esa oración del huerto. Porque comencé a tener oración sin saber qué era. Y ya la costumbre tan ordinaria me hacía no dejar esto, como el no dejar de santiguarme para dormir. Veamos al inicio de esta semana, este Domingo de Ramos, tan especial, tan particular, que nosotros sepamos acompañar a Cristo en sus sufrimientos para también después, algún día, merecer la gloria. Ave María Purísima. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En este tiempo de la Sagrada Pasión, en que Cristo presentó al Padre súplicas y oraciones con ardientes lágrimas, roguemos, hermanos, a Dios que por amor a su Hijo se digne también escuchar benignamente nuestras plegarias. Para que perdone y tenga piedad de la Iglesia, el que en la cruz excusó a los ignorantes. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que se apiade de todo el género humano, el que murió en la cruz por todos los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que se apiade de los enfermos, atribulados, presos y esclavizados, el que conoció las amarguras de sentirse abandonado y triste. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nos admita en su reino el que recibió al ladrón arrepentido. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los demás obispos, que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conocen. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. La de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor.
el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concede el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos, apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicita y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por el Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tu muerte fue mi vida, tu luz mi salvación. Hoy sobre los altares te inmolas sin cesar, y al pobre grato entregas tu
cuerpo por manejar. Nos consagramos a Nuestra Señora de los Dolores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas, por Jesucristo nuestro Señor. Solo para recordarles a modo de aviso que estamos publicando constantemente los horarios de las actividades, las celebraciones que vamos a tener en esta semana. También tengan presente que estamos escuchando confesiones en distintos horarios, tanto en San Antonio como en Inmaculado. Entonces, aquellos que lo desean pueden acercarse para confesarse. Y también que están las dos capillas de adoración abiertas, las de las dos parroquias. Entonces, para que los que disponen de más tiempo en estos días puedan dedicar también algo de ese tiempo a acompañar a Jesucristo, a meditar junto a su presencia eucarística los dolores de su pasión y así sacar mucho provecho también a esta Semana Santa. Hoy a las 7 de la tarde, Dios mediante, tendremos una cuarta charlita formativa, como estamos haciendo desde hace unos días, también en vivo, y pueden participar y hacer preguntas si lo desean. Que tengan un muy buen domingo, feliz domingo de inicio de esta Semana Santa y preparándose desde sus casas entonces para celebrar ya después la Pascua. El Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La Santa Misa ha terminado, pueden ir en paz.